Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 5 de septiembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo la recibamos, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, o sea, no como algún cuentito, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté activa, que esté operante en nosotros, que ejerza su acción y que alimentados por ello ustedes y yo, como dice allá en Lucas capítulo 8, versículo 15, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Estaba él a la orilla del lago Genezaret, y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: bogamar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a rodillas de Jesús, diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis queridos hermanos y hermanas, hoy es miércoles 5 de septiembre del 2024. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que ustedes se encuentren y depende a la hora que estén escuchando el Evangelio del día para meditarlo juntos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo a todos en el amor de Cristo, como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 11, que nos trae una enseñanza hermosa para cada uno de ustedes y de mí. En el versículo 1, miren cómo dice: estaba él a la orilla del lago Genezaret y la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. El mundo hoy necesita escuchar la palabra de Dios. Las personas necesitan escuchar la palabra de Dios. Porque Hebreos 4:12 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque el Salmo 119, versículo 105 dice: la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de ella, no andamos en tinieblas. Así de eficaz es la palabra de Dios. Y hoy el mundo cuánto la necesita, porque el mundo anda en tinieblas sin la palabra de Dios. El mundo anda en tinieblas sin dejarse iluminar por la palabra del Señor. Allá en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, dice la palabra de Dios: si aún le queda. Y de hecho, vamos a leerlo, porque hay alguien interesado en el mundo que no quiere que las personas abran los ojos y piensen: yo no necesito a Dios, yo soy autosuficiente. Eso se llama orgullo, y el orgullo viene del diablo. 1 Timoteo 3:6. Nosotros necesitamos de Dios, el mundo necesita de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo, vamos a leer el versículo 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, y si todavía el evangelio de Jesucristo está velado, lo está para los que se pierden. Lo está para los que se pierden. Los que se pierden dicen: yo no necesito de Dios, yo no necesito escuchar el evangelio del día, yo que tengo que aprender, yo ya sé todo, llenos de orgullo, podridos de orgullo es que está su corazón. Cuando uno realmente reconoce que uno no es nada si no es con Dios, entonces uno se humilla. Lucas 1:51-52 dice que Dios desprecia a los soberbios, a los orgullosos, y enaltece a los humildes. Uno tiene que tener la actitud de la Santísima Virgen María. Lucas 1:38 dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Pero aún hay personas que no quieren escuchar la palabra de Dios y se creen que yo de Dios no necesito. Y si no dicen con sus palabras, dicen con sus obras. Puede que alguien diga: yo nunca he dicho eso. ¿Cuándo he dicho eso? El hermano miente. Pero dices con tus acciones. A ver, ¿vas a misa? ¿Te has confesado? ¿Vives una vida cristiana? ¿Recibe la Santa Eucaristía? Sí, pero sin confesarme. Entonces estás en pecado. Recibir la Santa Eucaristía sin haberse confesado es pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. 1 Corintios 11:27. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que decimos una cosa y hacemos otra, como es Isaías capítulo 29, versículo 13. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios mira nuestro corazón. ¿Y cómo está nuestro corazón? Y muchas de las veces está lleno de orgullo. Yo sí amo a Dios, y cuando le dicen: vamos a leer la Biblia, oh no, vamos a rezar el rosario, oh no, vamos a un retiro, no tengo tiempo, tengo que trabajar y tengo que esto que el otro. Entonces ahí uno se da cuenta que no somos coherentes, que no somos capaces de reconocer nuestros propios errores. La conversión empieza cuando yo me arrepiento de mis pecados y reconozco la miseria de pecado en el cual yo vivo, y entonces empiezo el camino de conversión, de alejarme de ese pecado y vivir una vida cristiana. Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. Entonces ahí empieza nuestra conversión. Y hoy en día todos necesitamos la palabra de Dios. Y no me vengan con: es que eso era para otro tiempo, eso era para el tiempo de los apóstoles. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice que la palabra de Dios
dura para siempre. También en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 25, dice que todo pasa, pero la palabra de Dios nunca pasa. Nunca pasa. Recuerdan allá lo que decía el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 13, el versículo 31 al 33. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Leamos otra vez, 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden. Los que se pierden, ellos dicen que no necesitan de Dios, ni la palabra de Dios, ni escuchar el evangelio del día, ni compartirlo, ni escucharlo, ni vivirlo, nada. Y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos. Ahí está la clave, para los incrédulos, los que no creen, los que no le creen a Dios, sino le creen a los hombres. Por eso en Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice, hermanos, cuidado que entre ustedes haya alguien de mal corazón o de un corazón maleado, que llevado por la incredulidad le haga apostatar de la fe, porque cuando ustedes y yo endurecemos nuestro corazón, nos apartamos de la fe y cometemos pecado de apostasía. Por eso en Hebreos 3:7 dice la palabra de Dios, si escuchar la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando ustedes y yo endurecemos nuestros corazones, entonces nos enfriamos y nos apartamos de la fe y terminamos cometiendo pecado de apostasía, que es entregarse a doctrinas diabólicas, como dice allá en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Entonces, los que se han apartado, los que creen que no necesitan a Dios, el diablo ha cegado su entendimiento para impedir que crean y se salven, para impedir que vean el resplandeciente evangelio de Dios. Escuchen cómo dice 2 Corintios 4:4, para los incrédulos cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, o sea, el diablo, el Dios de este mundo, para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Ellos dicen que no necesito la palabra de Dios, más los creyentes, dice la palabra de Dios, se agolpaban, venían a montones, en multitudes, a escuchar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 5, versículo 2. Cuando vio 2 barcas que estaban a la orilla del mar, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Entonces, ¿había cuántas barcas? 2 barcas. Teológicamente aquí, ¿qué significa la barca? La iglesia. Muy importante. Subiendo a una de ellas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Entonces Jesús de las 2 barcas se sube en la de ¿cuál? En la de Simón, Pedro. Es de Simón Pedro, no es otro Simón. La de Simón Pedro, a quien le cambié el nombre en Juan 1:42, Cefas, tú te llamarás Cefas o Kefas. Bien importante. Entonces Jesús se sube en la barca de Simón. Muy importante. Y la barca simboliza la iglesia, de la cual Jesucristo en Mateo 16:18 dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, muy importante que veamos que en la iglesia de Cristo, el que maneja esa barca es ¿quién? Pedro. Eso no significa que él le quite el puesto a Cristo. Él significa que Cristo está en esa iglesia que Jesucristo deja, como dice allá en Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22, un mayordomo, que será un padre para todos. Por eso se le llama papa. Y desde Pedro hasta ahora han pasado 267 papas. ¿Qué les parece? Muy bien. Versículo 4. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y
echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Miren la fe de Simón. Una vez que Jesús sube a la barca de Pedro, le pidió que se alejara de la orilla. Y cuando Jesús termina de dar la enseñanza en la barca de Pedro, o sea, en el lugar donde quiera que se abre, que se predique la palabra de Dios, suceden cosas maravillosas, incluso increíbles para nosotros de creer. Mateo 19:26 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y le dice a Simón, echa las redes, anda mar adentro, echa las redes. ¿Qué es anda mar adentro? Es que esa barca de Pedro va a ir mar adentro en busca de peces. Teológicamente Jesús le envía luego a los apóstoles a ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda la creación. Marcos 16:15. Entonces dice, anda mar adentro, echa las redes. Pedro le dice, Señor, hemos bregado toda la noche, hemos intentado pescar toda la noche y no hemos conseguido nada, pero por tu palabra lo haré. Entonces miren cómo uno tiene que abandonarse a la palabra del Señor. Si Dios dice esto, Romanos 4:21 dice, tiene poder para cumplir lo que Él dice. Dios lo hace todo con el poder de su palabra, nos dice allá en Sabiduría capítulo 9 del versículo 1 en adelante. Una bella oración. Bien, por tu palabra echaré las redes. Y haciendo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban con romperse. Y escuchando la orden del Señor, pescaron muchos peces. Cuando ustedes y yo escuchamos al Señor y hacemos lo que Él nos dice, vamos a llevar la palabra, el evangelio de Dios a muchas personas. Y así se va a cumplir el plan de Dios que dice en 1 Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto. Al verlo, Simón Pedro cayó en las rodillas de Jesús, diciendo, aléjate de mí, que soy un hombre pecador. La actitud de Simón Pedro. Al inicio decía Simón, aquí dice Simón Pedro. Simón reconoce ante quien está y le dice, aléjate de mí, no soy digno de ti, soy un hombre pecador. Entonces, Simón es un hombre pecador, es un ser humano como ustedes y como yo. El Papa es un hombre pecador, un ser humano como ustedes y como yo. Sin embargo, Jesús a él le escogió para que pastoree su iglesia. Como dice allá por ejemplo, en San Lucas capítulo 22 del versículo 31 a 32. Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo. Yo he rogado por ti, por Simón, para que tú cuando vuelvas fortalezcas a tus hermanos. Entonces el Papa también va a tener sus tribulaciones, pero Jesús ha rogado por él, para que cuando él vuelva, fortalezca a sus hermanos. También San Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, cuando Jesús le pregunta por 3 veces, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos, refiriéndose a los otros apóstoles, porque ellos también estaban ahí. Para que nadie diga, aquí mando yo, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Luego le pregunta en 2 ocasiones más, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Entonces ese es el encargo que Jesús le dio a Simón. Y Jesús, Simón Pedro le dice a Jesús algo muy interesante, aléjate de mí, que soy un hombre pecador. Lo mismo le pasó al profeta Isaías, lo mismo te puede pasar a ti y a mí cuando sentimos el llamado del Señor. Podemos pensarnos que nosotros no estamos a la altura de llevar el mensaje de Dios. Sin embargo,
como dice allá en 1 Corintios capítulo 1 del versículo 26 en adelante, Dios escogió a lo más débil del mundo para confundir a los sabios. Y ese más débil del mundo eres tú y soy yo, que Dios nos llama a ser instrumentos suyos. Miren cómo le sucedió al profeta Isaías cuando él tuvo ese encuentro con el Señor. Vamos a leer Isaías capítulo 6 vamos a leer desde el versículo 1 del 1 en adelante. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus alas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubría la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Uno a otro se gritaban: Santo, Santo, Santo Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de su gloria. Lo que se canta en la misa: Santo, 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 Santo es el Señor. Lleno está el cielo y la tierra de su gloria. Versículo 4. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo. Yo me dije a mí mismo: estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y vivo entre gente de labios impuros. He visto con mis propios ojos al Rey Yahvé Sebaot. Entonces nos dice aquí la palabra del Señor que Isaías reconoce que él es un pecador. No soy digno, soy un pecador. Así somos todos y ustedes. Todos estamos envueltos en nuestra propia flaqueza, nuestra propia debilidad y nuestro pecado. Por eso tenemos que luchar cada día por como dice allá en Hechos 3:19, arrepentirnos y convertirnos, o sea, ir abandonando aquel pecado en el cual estamos, porque todos tenemos pecado. 1 Juan 1:8 al 9 dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. El que confiesa sus pecados, Dios obtendrá la misericordia de Dios. Todos somos pecadores. Y cuando escuchamos el llamado del Señor, nosotros podemos pensar: yo no soy capaz. Eso no es para mí. Como decía Jeremías allá en Jeremías capítulo 1, versículo del 7 en adelante. Yo soy un muchacho, no sé expresarme. ¿Y qué le decía el Señor allá? Jeremías capítulo 1 del versículo 6 al 9. No me digas que eres un muchacho, irás donde quiera que yo te mande y hablarás todo lo que yo te diga. Pero para eso el encuentro con el Señor. Miren el encuentro de Isaías con el Señor. Él se reconoce pecador. Ay de mí estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y vivo entre gente de labios impuros, y he visto con mis propios ojos al Rey Yahvé Sebaot. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado sobre el altar, y tocó mi boca diciendo: como esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa. Tu pecado está expiado. Entonces, cuando tenemos el encuentro con el Señor, cuando nos acercamos al Señor, el Señor Jesucristo deja el sacramento de la confesión, Juan 20:23. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes ustedes no le perdonen les quedan sin perdonar. Cuando nos acercamos al Señor, dice que nuestros pecados quedan expiados, o sea, quedan perdonados. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar. Tocó mi boca diciendo: como esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa. Tu pecado está
expiado, y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte? ¿Quién irá de nuestra parte? Dije, yo mismo. Dije, yo mismo, envíame. Entonces, cuando ustedes y yo hemos tenido ese encuentro con el Señor, nos ponemos a la disposición, a la vocación a la cual Dios nos ha llamado. Y eso le pasó a Simón. San Lucas capítulo 5, versículo 8. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban. De cuantos estaban con Simón Pedro, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo que Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón. Ahí estaba Simón, Pedro, Santiago y Juan. Y Jesús dice, ¿a quién? Jesús dijo a Simón, a Pedro. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. O sea que Simón Pedro, él va a estar encargado de todo el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Juan 21, 16 le dice, apacienta mis ovejas. Y llevaron a la tierra la barca y dejándolo todo, le siguieron. Entonces es importante el desprendimiento que tenemos que tener para ser capaces de dejarlo todo. Todo por amor al Señor. Todo por seguir al Señor. Por seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo, segunda de Tesalonicenses, vamos a ver, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Por eso Dios, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 11 en adelante. Con este objeto, rogamos en todo tiempo por vosotros, que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder todo vuestro deseo de hacer el bien y la actividad de la fe. Todos hemos recibido una vocación y tenemos que servir al Señor a la altura de nuestra vocación. Para que así el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado entre vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Tenemos que nosotros servir al Señor según nuestra vocación, para que así el nombre del Señor sea glorificado. Que sea el nombre de Dios glorificado porque nosotros somos, como dice Mateo capítulo 5, del versículo 13 en adelante, somos esa sal del mundo. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 16, que todos den gloria al Señor a través de nuestras buenas obras que hacemos. En 2 Timoteo capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 8, como nos dice la palabra de Dios. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, según mi evangelio. Por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso todo lo soporto por los elegidos y para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús con la gloria eterna.
Segunda de Timoteo capítulo 2, del versículo 8 al 10, nos invita a llevar el Evangelio de Jesucristo, a soportar los sufrimientos por el Evangelio, porque no todos quieren escuchar y unos hasta intentan desanimarte, pero ahí es donde se prueba la virtud del servidor de Dios, que no se deja desanimar por nada, como dice en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1. En la segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 8, nos dice la palabra de Dios: no te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar, ni de nuestro Señor, ni de mí. No tenemos que acordarnos no tenemos que avergonzarnos por el testimonio que damos. Yo antes era así, pero para la gloria de Dios ahora he cambiado, soy así. No tenemos que tener vergüenza de eso, ni tener vergüenza de hablar de la palabra de Dios, ni tener vergüenza de los otros servidores de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios. Tenemos que siempre soportar los sufrimientos por el Evangelio, porque Jesucristo ya lo dijo: los expulsarán de las sinagogas. Incluso allá en Juan capítulo 16, del versículo 1 en adelante, dice: llegará un momento que el que mate a los cristianos, pensará que está dando la gloria a Dios. Ahora en el mundo, y siempre los cristianos han sido perseguidos. Y eso tiene que suceder para darle la gloria a Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús. Entonces el Señor nos llama a que llevemos a cabo nuestra vocación, y Él nos ha llamado, y como dice, no por vuestras obras, sino por su gracia. No porque nosotros seamos la última Pepsi-Cola del desierto en español, sino porque el Señor ha tenido misericordia de mirar con cariño, con amor, con ternura a nosotros, pobres pecadores, para ser portadores de su palabra y llevar el Evangelio a los demás. Y para terminar, vamos a leer la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por tanto, hermanos, poned en mayor empeño en afianzar vuestra vocación. Tenemos que poner todo el empeño y el mayor empeño en llevar a cabo nuestra vocación, a la cual el Señor nos ha llamado. Y vuestra elección, obrando así, nunca caeréis. Cuando ustedes y yo damos del todo por el Señor, nunca caeremos. ¿Qué sucede? Que a veces estamos queriendo agradar a Dios y a veces al mundo, y a veces terminamos dejándonos arrastrar por el mundo. Pues así os dará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos que seguir con ánimo, tenemos que seguir sin decaer. Dice, por tanto, vamos a leer otra vez el 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Por tanto, hermanos, poned el mayor empeño. No dice poner un poquito de empeño. O no dice, pon lo que te nazca de empeño, pon lo que puedas. Lo que te nazca. Lo que te motive de empeño, eso pon. No, miren hermanos como dice. Por tanto, hermanos, poned el mayor, o sea, el máximo, lo mejor, lo maximito. Por tanto, hermanos, poner el mayor empeño en afianzar vuestra vocación. Tenemos que poner el mayor empeño en llevar a cabo nuestra vocación a la cual hemos sido llamados, sabiendo que somos unos siervos inútiles, como dice en Lucas 10:17, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Tenemos que poner nuestro mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección, obrando así, nunca caeréis. ¿Por qué a veces caemos? Porque no ponemos el mayor empeño. Lo que me nazca, cuando tengo tiempo, cuando puedo, y si nunca puedo, y si nunca me nace.
No pongo nada de empeño. Y voy a ser como aquel obrero, aquel trabajador malo en Mateo capítulo 25 del versículo 14 al 30. ¿Recuerdan? El uno recibió 3 talentos, el uno recibió 5 talentos, él trabajó y obtuvo 5 más. El otro recibió 2 talentos, trabajó y obtuvo 2 más. El que recibió un talento fue y enterró. Y así nos pasa a muchos de nosotros porque no ponemos el mayor empeño, sino ponemos alguito de empeño. Nos pasa porque queremos vivir mediocremente. Mediocremente es vivir a medias. Medio para el mundo, medio para Dios, haciendo algo para Dios, y tal vez Satanás se enoje, el don Satanás, también voy a hacer algo mal para él, algo bueno para él, en cuanto a darme a las borracheras, al libertinaje, a hablar malas palabras, para que Satanás esté contento. Así somos muchos. Alguien puede decir, yo nunca digo eso, pero con tus obras dices eso y mucho más. Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 21 al 22, dice que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿Qué nos hemos creído? ¿Que somos más fuertes que el Señor? ¿Queremos atraer sobre nosotros la ira de Dios? No, mis hermanos. Dice el Señor, claro, allí en Mateo 12:30, el que no funda conmigo desparrama. Esto es, si yo estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por ser mejores cristianos, mejores creyentes, por llevar la palabra del Señor a todos, no a los que nos nazca, a todos, compartamos la palabra de Dios. O somos esos siervos perezosos que no nos gusta hacer mucho las cosas. Nos dice la palabra del Señor hoy que tenemos que poner nuestro mejor, lo mejor de nosotros tenemos que darle al Señor. Y muchos de nosotros hemos caído en el orgullo que decimos, yo me merezco lo mejor. O sea que hemos cambiado el lugar de Dios y ahí nos hemos puesto nosotros. Milagro también algunos no quieren que les hagamos un altarcito en el templo y los pongamos ahí porque ellos sí se merecen lo mejor. O ellas sí se merecen lo mejor. Y Dios, lo que me sobra. ¿Recuerdan allá en San Lucas capítulo 21, del 1 en adelante, cuando venían muchos ricos a dejar la ofrenda de lo que les sobraba? Mientras una viuda venía y daba todo lo que ella tenía. El Señor no quiere nuestras sobritas. Él no quiere nuestras sobritas de tiempo. Él no quiere nuestras migajas de amor. Él quiere todo nuestro corazón, todo nuestro tiempo, lo mejor de nosotros. Amén. Nos dice la palabra de Dios allá en Marcos capítulo 8, versículo 38. El que se avergüenza del evangelio, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Avergüénzate ahora del evangelio y te vas a dar cuenta cuando tú te mueras, también el Señor se va a avergonzar de ti. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, como dice en 2 Corintios 13:13, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, les invito a compartir al Evangelio del Día, denle a suscribir a su canal y les envío un fuerte abrazo. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.